En la literatura nos referimos con literatura en el sentido de que de algo que por lo menos a nivel de divulgación se ha abordado de manera sencilla, podría parecer imposible. Sería imposible en ese sentido pensar en este tipo de objetos, o sea, cómo se puede tener una especie de wormhole. Pero bueno, pensemos en este caso en agujeros negros, en dos agujeros negros acercándose. Como sabemos, un agujero negro es extremadamente denso, aunque su densidad se puede ver como una esfera en donde todos los objetos a su alrededor se hallan rotando sobre el eje de simetría del agujero. Sin embargo, cuando tenemos dos agujeros negros acercándose, estos deben estirar todo el espacio-tiempo a su alrededor, y por lo cual estirar el mismo espacio-tiempo del otro agujero negro que esté próximo a él. Así se estiran ambos agujeros negros, obteniendo la forma cilíndrica de wormhole. Cuando tenemos esto, podemos pensar en una máquina del tiempo natural del universo debido a la flexión de espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros. Claro, para poder viajar en el tiempo con este tipo de máquina tendríamos que pensar en cómo resistir las asombrosas fuerzas gravitacionales de los agujeros negros. Para poder hacer ello, y para poder hacer ello, hemos de responder la pregunta, ¿cómo no morir en el intento? Cerca de un agujero negro. En este caso, debido a que los agujeros negros tienen un borde donde todavía los fenómenos a su alrededor de este son visibles, cuyo borde es llamado horizonte de sucesos, la pregunta tendría que ser, ¿cómo no morir cerca o en el horizonte de sucesos y regresar con vida? Con mucho mayor razón se hace la pregunta para los wormholes o conocidos por su nombre en español como agujeros de gusano. Puesto que tal forma de viaje en el tiempo costaría la vida, han habido escritores de ciencia ficción y físicos que se les han ocurrido formas. Una de ellas, popular por las nuevas series de Star Trek o Viaje a las Estrellas, se basaría en el trabajo de un físico mexicano, en efecto, mexicano, no alemán, inglés o tampoco nativo de Estados Unidos, ya que este físico sí lo propone en una estadía de Estados Unidos en que éste asegura que es posible poder viajar a otras galaxias sin que cueste millones de años por restricción de relatividad, lo que sería viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz o incluso a la velocidad de la luz. Así pues, este físico argumenta que por medio de poder manipular el espacio-tiempo alrededor de aquello que sería la nave espacial viajera o cosmonave, empleando cierta energía exótica, sería posible desplazarse de un lado a otro sin la restricción de la velocidad de la luz, haciendo ello, Alcubierre refiere que para el sistema de referencia propio de la cosmonave, esta sería estática, pero para un observador externo a cierta distancia, éste la vería desplazándose, pues lo que hace la nave es deformar el espacio-tiempo local a su alrededor, haciendo posible el desplazamiento de manera global. Tomando en cuenta los resultados de Alcubierre, hay quienes han podido establecer que pudiéramos formar un agujero de gusano con la deformación de espacio-tiempo alrededor, empleando la energía exótica. Claro, el problema es encontrar una forma de obtener y colectar la energía exótica para así emplearla. Luego, esto hace dificilísimo los viajes en el tiempo por esta vía, a la que por asencillar los conceptos le llamaremos relativista. La otra vía le diremos la vía cuántica. Esta otra aparentemente no necesita de energía exótica, pues finalmente no necesita del manejo de fuerzas gravitacionales tremendas y se entiende que no necesita de deformar el espacio-tiempo alrededor del objeto. Lo único necesario es el manejo de objetos matemáticos llamados operadores cuánticos, en especial operadores unitarios cuya particularidad necesaria para hacer este viaje son los operadores de evolución. Resulta que cuando uno introduce una función de onda de una partícula, como paréntesis es necesario decir que la mecánica cuántica establece que las partículas son expresadas por entes matemáticos llamados funciones de onda de probabilidad, terminando el paréntesis y regresando a lo que decíamos, cuando operamos la función de onda al objeto que valga la redundancia, le llamamos operador de evolución, obtenemos otra función de onda que le llamaremos función de onda final.
Sin embargo, en el tiempo el operador de evolución puede correr de pasado a futuro, de futuro a pasado, de tal manera que al correr así, lo hemos visto en los así llamados diagramas de Feynman, con la naturaleza de las partículas y antipartículas. Pero aquí, más que necesitar la existencia de las partículas y antipartículas, se hace necesario poder emplear una propiedad de las funciones de onda que son los espines, que algunas podrían traducirlos como giros o rotaciones de partículas. Sin embargo, por observación del magnetismo de las partículas podemos establecer que los espines pueden verse solamente como objetos matemáticos que se manejan muy similarmente a las rotaciones sobre el eje de simetría de un objeto tipo esférico como la Tierra. No son en sí giros. Eso es lo que es necesario decir. Pueden verse como giros, pero no. Si fueran giros, de alguna manera, al rotarlos, el campo magnético se vería alterado en el caso de las partículas, pero aunque tú gires a las partículas, el spin siempre es fijo. Por tal razón, no podemos decir que son giros. Cuando se crean dos partículas debido a interacciones entre ellas, la suma de los espines de las partículas creadas deben ser igual a la suma de los espines de las partículas que las crean. Sin embargo, hasta no alterar una partícula creada, solo será probable que tenga un spin que al sumarse con la otra dará la, la suma de los espines de las partículas creadoras. Es decir, la suma de los espines es conocida, pero no así el valor de cada spin de las partículas que son creadas. Esto puede verse como qué valor tienen dos objetos que al sumarse den 10. Los valores sumados pueden ser 1 más 9, 2 más 8, 3 más 6, etc., cuya suma de valores puede verse como S1 más S2. Mientras yo no altere a S1 o a S2, los valores de S1 como los de S2 son desconocidos de manera intrínseca. Pero al alterar cualquier spin, este tendrá un valor fijo, que necesariamente alterará al otro. Esta manera de interrelacionarse entre spines se llama entrelazamiento, que se ha propuesto muy a pesar de Albert Einstein que ocurre de manera inmediata y mucho más rápido que la luz. Han habido varios experimentos que se han hecho para checar el entrelazamiento de las partículas, cómo se interrelacionan pues los spines de una partícula y de otra. Hasta ahora los resultados de los experimentos nos dicen que sí ocurre de manera inmediata. Sin embargo, tienen sus objeciones de parte de varias personas y de otros científicos que no saben hasta el momento si en verdad los experimentos nos dan velocidades que ocurren de manera casi inmediata o no. El último resultado lo hicieron unos chinos. Bueno, viene de un experimento que hicieron unos chinos en donde ocurre como a 300.000 trillones de kilómetros por segundo, pero aún no se asegura porque todavía estos experimentos tienen crítica. Por lo que, sin la necesidad de interacción gravitacional, sino por entrelazamiento de partículas y una de ellas, valga la redundancia, con operador de evolución, podemos en un diagrama de Feynman de espacio-tiempo establecer una ligadura semejante al wormhole o agujero de gusano. Tal fenómeno es llamado curvatura cerrada en el tiempo, llamada por sus siglas en inglés CTC. Este tipo de abordamiento tiene sus variantes, que se llaman DSTC, PCTC y TCTC. Podríamos decir de manera muy burda que mientras no haya una alteración en el presente, las partículas producidas tienen dos posibles futuros, pues son futuros de espines. Sin embargo, cuando se produce la alteración, las probabilidades deben colapsar a 1 en cuanto a los valores de probabilidad de los espines de las partículas. Luego, en cuanto a tal caso, en el entrelazamiento es imposible cuando esto sucede modificar el pasado de las partículas, ya que cuando se efectúa la operación de evolución y la haces viajar a una de ellas, en el tiempo, esta ya tiene su spin fijo. Ya de manera muy personal comento que tenemos en tal caso un abordamiento en espacio-tiempo relativista que nos da un posible viaje en el tiempo y otro cuántico, tomando en cuenta que hubiera un entrelazamiento de una partícula con todo el universo, el pasado no es modificable en aquello que esté entrelazado, mas al parecer el futuro podría ser modificable.
tomando al fin esto de manera cosmológica y por lo cual en un abordamiento relativista podríamos decir que pues el pasado no es modificable, eso se parece a la novela de Viaje en el Tiempo de H. G. Wells, en el que el protagonista pretende viajar al pasado para que su novia siguiera con vida y siguiera con él. Sin embargo, este encuentra que por más que viaje en el tiempo, su novia termina muriendo, luego no sigue con él. Sin embargo, el futuro es lo que realmente no está escrito. En este caso tenemos una nueva cosmovisión del tiempo del universo en el que podríamos ver al universo hacia el pasado como si fuera una hoja de papel y hacia el futuro extendiéndose como si fueran libros que se están cerrando en el presente y al futuro sigue abierto.